Listo. Veamos. Eh, Recuerden que una de las normas de clase es que cuando estemos en este espacio todos deben tener la cámara encendida, por favor. Ok, listo. El día de hoy yo voy a hacer la oración, ¿sí? Así que empecemos. Acudimos a la santa presencia de Dios, adorémoslo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, Dios bendito, gracias Señor te damos por un día más de vida que nos regalas. Te pedimos, Padre amado, tus bendiciones para esta nueva semana de clases que hoy empezamos. Te pedimos, Padre Celestial, también que tus ángeles nos cuiden, nos protejan, nos bendiga a nosotros, a cada uno de nuestros familiares, amigos y seres queridos, Padre Celestial. También te pedimos, Padre Celestial, que bendigas al país en este nuevo con este nuevo presidente, Padre Celestial, ilumínalo para que pueda tomar decisiones correctas y sacar al país adelante. Te pedimos, Padre Celestial, que nos mantengas con salud a cada uno de nosotros y a toda la comunidad que conforma esta unidad educativa. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Viajes en nuestros corazones por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos. Ok, bien. Un favorcito antes de empezar con la clase. Cuando me vayan a escribir, siempre díganme de qué cursos son, porque yo no los registro y a veces me escriben y borro mensajes y no sé quién es. Me escriben como que si yo supiera quién es. Escríbanme. Cuando me vayan a escribir, me escriben, profe, soy de La Salle, de segundo. Bueno, o solo el paralelo en realidad, porque en el otro colegio que trabajo no doy segunda, así que ahí sí no se podría confundir. La otra es que nuevamente les repito que una de las primeras normas que está es que encender la cámara. No tengo ya por qué decirles todos los días que enciendan la cámara, porque eso se ve como una orden y en realidad no es una orden, es simplemente una regla que se estipuló, eh, que yo estipulé. Mejor dicho, yo no, que en realidad nos pidieron que le digamos a los estudiantes que deben mantener la cámara encendida. ¿Ya? Lo que yo estipulé fue que mientras estemos en este espacio, la cámara encendida y cuando comparto pantalla, si gustan, ahí sí la desactivan. Eso yo sí les dije, porque igual ahí yo no les reviso la cámara. ¿Ya? Entonces, denme 3 segunditos. ¿Ya? 3 segunditos para revisar quién tiene la cámara encendida, quién no. Listo. Ok, muchachos, un gusto verlos. Espero que realmente hayan disfrutado su fin de semana y el feriado, que hayan podido descansar. ¿Ya? Entonces, veamos, vamos a compartir pantalla. Nos habíamos quedado en lo que son progresiones. Ahí creo que cargó.
¿Está alguien que me ayude con la lectura, por favor? Repito Profesor, ¿puedo algo. leer yo? Sí, ya les he dicho que no necesitan levantar la mano, simplemente cuando pide un voluntario habilitan el micrófono y participan. Dale. Listo. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Listo, muchas gracias. De aquí y el otro año también todo este año y el otro año, repito, me van a escuchar decir esto a mí, porque yo creo firmemente en que la vida nos enseña, o mejor dicho, la vida pone precisamente obstáculos, nos pone barreras, nos pone problemas, y cometemos errores precisamente para aprender de ellos, para evolucionar, ¿ya? Entonces, en realidad, el éxito de la vida no se mide por lo que se logra, ¿sí? Porque tú pudiste haber logrado algo, pero tienes que ver el por qué lo lograste. Y estoy muy seguro que del por qué está precisamente los problemas, los errores, los obstáculos. ¿Por qué? Porque se superaron. Y una vez que tú superas eso, te vuelves más fuerte, más inteligente, más sabio, has aprendido, ¿sí? El aprendizaje se vuelve significativo y es ahí cuando evolucionamos y vamos avanzando. ¿Ya? Y si no aprendemos, yo estoy convencido de que la vida siempre nos repite la lección cuando no la aprendemos. Las normas de la clase: al inicio deben tener la cámara encendida y el micrófono silenciado. Esto ya no debería decirlo, por favor, no, ya ni siquiera debería pedir que enciendan la cámara. Cada vez que estemos en el espacio compartido, todos deben encender la cámara sin necesidad de que el docente lo diga. Deberán mantener una postura adecuada mientras se desarrolla la sesión, es decir, sentados correctamente y con vestimenta apropiada. Si llegasen a tener alguna duda, inquietud o pregunta con referente al tema, habilita el micrófono para pedir la palabra. Una vez que termine su intervención, deberá silenciar el micrófono, ¿sí? Habiliten nomás los micrófonos cuando quieran participar. No necesitan preguntar o levantar la mano, ¿sí? Ya les digo que yo a veces me concentro en la diapositiva y aunque esté ahí al frente mío, créanme que no lo veo. Y hay que ser participativos en clase aportando con ideas o respondiendo a las preguntas que haga el docente. Y sobre todo hay que mantener un ambiente de respeto dentro del aula, ¿ya? Estábamos con lo que eran progresiones. Habíamos dicho que progresiones es una lista de números, ya sea finita o infinita, presentada en un orden y que obedece a determinada regla. Habíamos dicho que sea la progresión que sea, los elementos de cada una de ellas se llamaba término. Y teníamos varios tipos de progresiones. Las que estábamos estudiando nosotros y con las que hacer cálculos son las aritméticas y las geométricas. Habíamos dicho que para calcular el término enésimo de una progresión aritmética es un igual a 1 más n menos 1 por la diferencia. Y cuando yo quería sumar una cantidad finita de términos de esa progresión, yo le llamaba o pasaba a nombrarse serie de una serie aritmética, que sería la suma de cierta cantidad de números o cierta cantidad de términos de una progresión aritmética. Y la fórmula era Sn igual a n medios por A1 más AN. AN significaría el último término. Recordar que el n es igual en todas ellas. Si no tengo el último término, lo que se hace es reemplazar el último término por la fórmula del último término. Y al reducir términos semejantes me queda como la que está aquí abajo, n medios por 2A1, 2 por el primer término más n menos 1 por la diferencia. Y habíamos visto ahí varios ejemplos. Aquí vimos un ejemplo en donde hicimos sistema de ecuaciones. Y habíamos llegado a progresiones geométricas, que es una progresión numérica en la que a cada término se la vaya multiplicando por el término anterior de una razón. No significa que siempre vaya a ir aumentando.
porque si yo multiplico por una fracción sería como dividir y eso en cambio va a ir disminuyendo. A veces no todas las series geométricas son crecientes o totalmente decrecientes. A veces no se da eso, a veces van alternados. A la razón, que es el número por el cual yo multiplico para obtener mi siguiente término, se le da como incógnita la r o como variable la r. Y el término décimo de una progresión geométrica yo lo podía calcular con 1, perdón, igual al primer término que multiplica la razón elevado a la n menos 1. Ya sabemos que 1 es el término enésimo, 1 es el primer término, r es la razón y n es la cantidad de términos a la que quiera. Una progresión, y ahí vimos un ejemplo, una progresión geométrica tiene la forma 4, 8, 16, indique la razón de esta progresión. Lo que hacíamos era dividir un término del anterior. Entonces, yo escogí 16 y 8 y la razón me daba 2. Verificando que la razón sea la misma siempre en todas, 4 por 2 me da 8, 8 por 2 me da 16 y efectivamente la razón es 2. Porque recuerden que la razón tiene que ser constante. Perdón, me pasé mucho. Ahí. Ya. Y el B era calcular el término 20. Entonces yo ponía U20 va a ser igual al primer término que es 4 por la razón que es 2 elevado a la 20 menos 1 que da 19. Y eso me daba un total de 2.097.152 o si lo puedo escribir en notación científica 2.10 o 2.1 por 10 a la 6. Aquí sí, como les decía, aquí sí vamos a utilizar más lo que es la notación científica, ya que como si se dan cuenta, esto crece exponencialmente debido a que obviamente hay un exponente, es decir, va a crecer de forma rápida y acelerada, pues los números van a ser grandes. Y de esa manera, pues en la calculadora le van a expresar ciertos resultados como notación científica. Y si mal no recuerdo, creo que nos quedamos hasta ahí. Considérale, y creo que no alcanzamos a hacer esto. Les dije más o menos cómo hacerlo, pero creo que no lo alcanzamos a hacer en clase. Considera la progresión geométrica menos 16 a menos 4, cuya razón es un medio. Razón igual un medio. Y 1 es igual a menos 16. Y básicamente el A es el término 2. Y el literal A me dice que hay el valor de A. ¿Cuánto valdría A? Los escucho. ¿Cuánto valdría A? Si mi primer término es menos 16 lo multiplico por la razón, más por menos menos, puedo simplificar aquí. El valor de A sería menos 8. Luego me dice que hay el octavo término. Ahí está. Luego me dice que hay, repito, el octavo término. U8 va a ser igual a menos 16, que sería mi primer término, la razón que es un octavo, elevado a la 8 menos 1, y esto me da un total de menos un octavo. Es decir, en este caso, la progresión es creciente o decreciente. Decreciente, profesor, sería. Decreciente. Pero sería creciente porque va de un número menor, luego va al 8, o sea, menos 8, luego menos 4. O sea, en el recta numérica el número que más se aproxima al 0 es el número mayor. Correcto. ¿El que qué? El que más se aproxima al 0 es el número menor.
No, el que se aproxima a 0 es el número mayor. Ahí sí, ahí sí. Dentro de la recta numérica, sí. Ya, ahí sí te entendí bien. Correcto, efectivamente, está bien. Entonces tengo menos 16 acá y acá, por ejemplo, veo menos 4. Significa que voy decreciendo debido a que estoy con los números negativos. Es decir, cada vez más me estoy acercando yo al 0 y mientras más me acerca al 0, significa que voy a ir aumentando. Obviamente cuando estoy de los negativos, pues del lado de los negativos. Mientras más me aleje del 0, del lado derecho, ahí va a ir aumentando. Entonces, esta progresión sí es decreciente. Ahora, serie geométrica. ¿Qué sería serie? Básicamente, la suma de los n primeros términos en una progresión geométrica. Recuerden que cuando hablo de serie, hablo de sumas. Recordemos recordemos que a la suma de cierta cantidad de términos de una progresión se le llama serie. Y está dada por la siguiente forma, donde la serie va a ser igual al primer término por la razón elevada a la n, luego menos 1, dividido para la razón menos 1. En algunas fórmulas, o en algunos libros, o no sé, tal vez YouTube, no sé dónde, donde investiguen, tal vez si quieren investigar un poquito más, pueden encontrar que la fórmula va a ser muy parecida, U1, pero en vez de ponerle la razón elevado a la n, les ponen primero 1. 1 menos r a la n. También es válido esto, pero siempre y cuando en el denominador también ocupe el mismo orden. Es decir, que el 1 vaya primero. Si la razón la pongo primero dentro del paréntesis, abajo también. Si le pongo 1, abajo también debe ir el 1 primero. Cualquiera de las dos es aceptada. La progresión geométrica es 16, 8p. Tiene razón 0.5. Hay el valor de p. Entonces, como es una progresión geométrica y la razón es 0.5, 8 por 0.5 me da igual a 4. Significa que el valor de p, es decir, el término 3, es igual a 4. El b me dice que hay el valor del séptimo término. U7 va a ser igual al primer término, que es 16, por la razón, que es 0.5 elevado a la 7 menos 1, y eso es igual a 0.25. Y el C dice que hay la suma de los primeros 15 términos. Ok, voy a sumar los primeros 15 términos. Donde mi primer término es 16, la razón es 0.5, eso le elevó a 15, que sería menos 1, y abajo 0.5 menos 1. La razón menos 1. Y eso me da un total de 32. Es decir, en este caso la suma me dio 32. Si nos damos cuenta, en esta de aquí también la serie, o la progresión, perdón, es decreciente. Va a ir disminuyendo, 16, 8. ¿Sí? Algún día aquí pasará a los negativos y va a ir decreciendo. 16, 8, el valor de p, que es el tercer término, era 4. Luego vendría 2, y así sucesivamente. Algún día llegará a pasar al 0, del 0, perdón, es decir, pasará a los negativos, porque esta progresión es infinita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Pasará o no pasará al 0? Yo digo que sí, profe. O sea, va a llegar un rato en que va a ser negativo el término. Por ejemplo, quisiera U 10.000, por ejemplo. El término 10.000. ¿Eso ya sería un término negativo? Sí. Ok. Pues no se da aquí. Es verdad que estoy disminuyendo y conforme yo vaya avanzando, voy a ir disminuyendo y disminuyendo y cada vez voy a ir disminuyendo más. Pero esto no va a llegar no va a llegar a pasar del 0, es decir, no va a llegar a ser negativo. Y esto se da porque recuerden que siempre entre un número y otro,
puede decir entre 1 y 0, siempre entre 1 y 0 va a haber infinitos términos. Cada vez se va a ir acercando más a 0, pero nunca lo va a pasar. ¿Ya? Además, un ratito, déjame ingresar a alguien más que está. Además, muchachos, si nos damos cuenta o recordamos, ¿sí? Recordamos las propiedades, o mejor dicho, la ley de signos de la multiplicación y de la división, para que un número dé negativo, ¿qué tiene que ocurrir en una multiplicación? Para que un Uno de número... los términos debe ser negativo. ¿Perdón? Uno de los términos que se está multiplicando debe ser negativo. Correcto. En este caso sería factor. En una multiplicación se le llama factor. Uno de los factores tiene que ser negativo para que eso se dé. Aquí no se da. Si yo ya empiezo con un término positivo y otro término positivo, no hay un cambio de signo, que significa que la razón es positiva. Y si la razón es positiva aquí, siempre va a ser positiva. Es decir, y si la razón siempre va a ser positiva, siempre todos los términos van a ser positivos. Es decir, aquí en ningún momento va a llegar a ser negativo. Es decir, todos los términos que yo vaya a encontrar de aquí en adelante, ¿sí? Todos los términos que yo vaya a encontrar de aquí en adelante siempre van a, por ejemplo, ya de 2 para acá, van a ir reduciendo más y más. Es decir, es como que siempre le voy a ir quitando la mitad, 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 la mitad. Y eso ya son cifras muy pequeñas. Incluso miren, aquí nomás de 15, 32. ¿Sí? Cuando solo el primer término es 16, solo el primer término es la mitad de 32. Es decir, los siguientes 14 términos suman cerca de 16, ya que el término 16, perdón, el primer término es 16. ¿Ya? Entonces, ahí los números se van haciendo, repito, cada vez más pequeños. Déjenme aumentar un poquito aquí. Vamos a hacer un poco de ejercicios. Veamos, dice una progresión tiene la forma 6, 2 y 2 tercios. Indique la razón y cuál es el término décimo de la progresión. Primera pregunta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la razón? Matemáticamente, ¿qué hago? Los escucho, muchachos. Chicos, los escucho, no se me queden callados. ¿Cómo calculo la razón? Profesor, si se me escucha. ¿Perdón? Si se me escucha, si se me escucha. Sí, sí. Bueno, si no me recuerdo, la razón sería el término enésimo dividiendo con el término enésimo menos 1. Esa es la Correcto. forma. Ajá. Eso significa que debo escoger un término y dividirlo para el anterior. Ok, yo puedo escoger 2 tercios y dividirlo para 2, pero me va a quedar una fracción sobre otra fracción. Entonces, para no complicarme la vida, ¿qué es lo que yo voy a tomar el segundo término, que es 2, y lo voy a dividir para mi primer término, que es 6. Lo cual me da, simplificando, 1 tercio. Y esa sería mi razón. Y ahí estaría ya el literal A. Literal B, ¿cuál es el término de décimo? Ok. U10 va a ser igual a primer término, que en este caso sería 6, que va a multiplicar. Voy a poner aquí.
que va a multiplicar. Me sale que su función de pantalla está en pausa. ¿Sí están viendo la pantalla? Se quedó pausada, profe. Ok. Déjenme volver a compartir entonces. Listo, ahí ya debería estar. Ok, entonces esto va a multiplicar a la razón, que en este caso es 1/3. Por favor, me ayudan con las calculadoras. A la n-1, que sería 10 menos 1, que sería 9. ¿Cuánto sería ese término? Vamos, muchachos, calculadora. Chicos, por favor, no creo que nadie a estas alturas se demore en calcular eso. Por favor, ¿cuánto es? Vamos, tienen que ser participativos. No esperen que otro haga. Profe, ¿Te escucho? 3.048 por 10 a la menos 4. Ok. 3.048 me dijiste, ¿verdad? Sí, por 10 a la menos 4. Ok. Esto no estaría en 3 cifras significativas, por ejemplo. Entonces lo podemos dejar en vez de 4, lo podemos dejar en 3.5 por 10 a la menos 4. Significa que el valor sería 0.000305. Eso sería mi término 10. Ya, debido a que como es negativo, recuerden que la coma se dirige hacia la izquierda. 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 0.000305. Preguntas en este ejercicio. Profesor, disculpe, lo que no me quedó bien claro es la razón de la progresión. No sé cómo usted hizo para sacar 1/3, porque eso me quedó medio dudoso. La razón, mira, ¿cómo tú obtienes el siguiente término? Multiplicando, ¿sí? Entonces, para obtener la razón, tú escoges dos términos consecutivos. Tienen que ser consecutivos. En este caso yo escogí el 2 y el 6. Entonces, recuerda que la razón, por fórmula, por así decirlo, si lo queremos escribir en fórmula, decimos un término enésimo, dividido para el término enésimo, pero anterior, que sería un menos 1. El menos 1 significa que es anterior. Si yo le pongo más 1, significa que es siguiente. Entonces, yo escogí el 2 y lo dividí para 6. Lo dejé en fracción para no dejarlo en decimal. Si yo lo quiero, lo dejo en decimal. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si yo lo dejaba aquí en decimal? Me hubiese quedado un número periódico. Porque 1 dividido para 3 es 0.33333 hasta lo infinito. Entonces ya lo dejé con fracción y trabajé con fracción. Solo tengo que dividir. Si yo cogía 2/3, tenía que dividirlo para 2. Y 2/3 dividido para 2 también me va a dar 1/3. Así se calcula la razón. Siempre escogiendo un término y dividiéndolo para el anterior.
obviamente hay que verificar que siempre sea lo mismo. Que en este caso sí se da. 6 dividido para 3, básicamente. 1/3 es división para 3. 6 dividido para 3 a 2, 2 dividido para 3, 2/3. ¿Cuál sería el siguiente término? Profe, disculpe por interrumpir, pero tengo una pregunta. Dale. No escuché bien porque mi internet se lagueó un poco. Entonces quería saber, o sea, desde el principio de la razón, ¿cuál es el término de un menos 1? O sea, ¿qué hace el menos 1? No entiendo. Es para representar un término anterior a ese. Por ejemplo, si tú me dices que UN es 2/3, ¿sí? Recuerda que N es como quien dice el puesto o la cantidad de términos. Entonces yo te digo que N es 3. Entonces tú vas y buscas 3. ¿Cuál sería el anterior? Sería 2. ¿Cómo expresas 2? N menos 1. ¿Ya? Entonces, como aquí lo ponen de forma global, porque no es que siempre vas a dividir el segundo término para el primer término, o siempre vas a dividir el tercer término para el segundo. O sea, porque pueden haber progresiones que tú no conozcas tus primeros términos y conozcas términos de en medio, por ejemplo. Y siempre tienes que tener en cuenta que con 2 números consecutivos tú puedes calcular la razón. ¿Cómo? Restando uno del anterior. Entonces, UN significa un término cualquiera de la progresión, cualquiera. UN menos 1 significaría el término anterior, el que esté en el puesto anterior. Te repito, si n fuera 3 sería U3, U3 es 2/3. Si n fuera 3, abajo sería 3 menos 1, sería U2. U2 sería en este caso el anterior que es 2. ¿Ya? De ahí es donde sale. Lo cual también se lo puede expresar de otra manera, ojo. No es que es la única. Si yo quiero poner ahí UN más 1, en el de abajo simplemente iría UN. Digo el término segundo, por ejemplo, que sería U2, sería 2. Entonces el de arriba sería U3, que sería 2/3. Si yo digo que 1 es el primer término, entonces el de arriba sería el segundo, que sería 2 dividido para 6. Siempre es un término del anterior y lo puedes expresar en fórmula, lo puedes expresar como tú quieras, pero por lo general lo expresamos n sobre n menos 1. Estaba haciendo una pregunta aquí, nadie me la contestó, ya no recuerdo. 2. Una progresión geométrica tiene la forma 1280 menos 640, 320 menos 160. Indique la razón de esta progresión. ¿Cuánto sería la razón ahora? Ejemplo, escojan un término. ¿Cuál es? Díganme en un término. Obviamente que no sea el primero. ¿Por qué no sea el primero? Porque no hay anterior a ese, no hay anteriores. Tienen que escoger 2 términos consecutivos, como quien dice. 320. Ok, entonces pongo 320. Eso sería UN. ¿Cuál sería el anterior? Menos 640. Ok, ¿cuánto me da esa razón? ¿Cuánto me da esa división? Menos 320, profe. Profe, menos 320. Eso da menos 320. No creo que la Sí, división... no, me es dio división ya. menos 0.5. Menos 0.5, correcto. Aquí nótese que los términos, mejor dicho, esta progresión no es ni creciente ni decreciente. O sea, estrictamente creciente o estrictamente decreciente no lo es. ¿Ya? Cuando yo digo estrictamente creciente significa que siempre crece.
esta es como que variada, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. ¿Por qué? Porque la razón es negativa y cuando yo multiplico por un número negativo, los signos van a ir alternados y eso es lo que ocurre aquí en este caso. Positivo, negativo, negativo, la siguiente será positivo, la siguiente será negativo y así va a ir siempre, subiendo y bajando, ¿ya? Entonces, en este caso, porque la razón es negativa, ¿ok? 0.5 o también puedo hacerlo como un medio. Chicos, aquí estaba fácil y sin necesidad de calculadora. Los dos números terminan en 0, se eliminan. La misma cantidad. Uno arriba, uno abajo. 32 y 64 puedo simplificar. Claramente veo que es el doble. Entonces saco 32, 1 arriba. 32 de 64 sería 2 abajo. Lo cual me queda un medio. Más por menos, menos. Hay el octavo término de esta progresión. Voy a copiarla de aquí mejor. En vez de 10 es 8. El primer término es 1280. La razón es menos 0.5 o lo puedo poner como menos un medio. Es igual. Nada, voy a dejar el 1 todavía. 8. ¿Cuánto me da esto? ¿Menos cuánto me da, muchachos, eso? Vamos, chicos, primer día de clases, están muy callados. Menos 10. Ok. Pero lo dices como con cierta duda. ¿Cuál es la duda ahí? Es que no, es que a veces los resultados me salen mal en la calculadora, entonces por eso lo digo con duda. ¿Cómo que no salen igual? No entiendo. A veces como que me salen resultados diferentes si lo hago en la calculadora gráfica o en la calculadora de mi Normal. teléfono, entonces ya pues por eso Ah, pero siempre lo digo con duda. es porque ahí no respetan bien el orden jerárquico. Cuando se lo pone en la en la gráfica, para mí es mejor porque puedes escribir la expresión tal cual está. En la calculadora, por ejemplo, del celular, ahí tienes que utilizar muchos paréntesis y saber utilizarlos bien para dividirlos. ¿Sí? Y sí, efectivamente es menos 10. Pero aunque te estés equivocando, dilo con certeza, porque tú estás haciendo algo y tienes que estar segura de lo que estás haciendo. Te puedes equivocar, claro que existe alguna probabilidad de equivocarte. ¿Ya? Eso siempre va a haber, pero no le tengan miedo al error, muchachos. No le tengan miedo al error, por favor. Del error siempre se aprende y siempre se evoluciona. No le tengan miedo al error. Vamos a seguir haciendo en las siguientes clases más ejercicios tanto de progresiones aritméticas como geométricas y de series. Y luego pasaríamos a hacer ejercicios de aplicación. Ya, estos son como quien dice ejercicios netamente matemáticos. Luego empezaríamos a hacer ejercicios de aplicación. Ya son las 12, no me les quiero demorar mucho. Así que me despido, muchachos. Un abrazo. Ya saben lo que vamos a ver la siguiente clase. Y por favor, cuando en la siguiente clase tengan cámara encendida cuando pasemos a este espacio. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos, muchachos. Chao, bendiciones. Y conste que por ahí creo que solo 2 o 3 nomás prendieron cámara. Cuando ya saben que pasamos aquí, todos deben prenderla. Chao, bendiciones. Se me cuida. Yo, profe. Chau, chau.